invito a abrir sus Biblias a la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Y hoy terminaremos con este estudio acerca de esta carta del apóstol Pablo a Filemón. Estaremos viendo el día de hoy, amados hermanos, los versículos 15 al 25. Filemón tiene un solo capítulo, consta de 25 versículos. Vamos a dar lectura desde el versículo 15 al 25. La bendita palabra del Señor dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. No por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. El Señor bendiga su palabra. A veces, amados hermanos, nuestra vista de las cosas que vemos son muy limitadas. Nosotros tan solo vemos lo que se presenta ante nuestros sentidos y aún en una forma en la cual nosotros percibimos las cosas. ¿Qué hace? Influencia todo lo que nosotros reaccionamos en cuanto a alguna circunstancia que viene en nuestra vida. Y por lo general, esa vista limitada que tenemos, amados hermanos, de las cosas también, ¿qué hace? La dicta en la forma que nosotros, ¿cómo actuamos? Y reflexionando sobre esto, alguien dijo, amados hermanos, que frecuentemente en nuestras acciones son más bien que reacciones y están determinados en el corto enfoque que nosotros tenemos o la corta vista que tenemos. A veces no miramos más de nuestras narices. Pero como hijos de Dios, como creyentes ahora que somos, por gracia, amados hermanos, estamos llamados ¿a qué? A tener una actitud más reflexiva, sabia y prudente frente a todo lo que nos rodea, amados hermanos. Estamos llamados ¿a qué? A tener una vista más amplia de las cosas, pero no porque quizás yo pienso o siento, sino debe ser conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo nos enseña la palabra de Dios? Y repito, conforme a lo que la palabra nos enseña. Y actuar siendo dirigidos, gobernados, no porque brotan de mis sentimientos o de lo que veo, sino cómo es que me guía la bendita palabra del Señor. Y el apóstol Pablo en esta carta que se dirige a Filemón, amados hermanos, ha procurado ¿qué? Primero prepararlo para que él actúe como se espera que un verdadero creyente actúe ante una situación en la cual le está presentando. Esto ante la noticia que probablemente lo va a tomar por sorpresa y aún una petición difícil que se le está presentando, hermanos. Ya vimos cuál era esa petición, pero permítanme recordárselos una vez más, amados hermanos. Él le pide que le reciba a Onésimo, un esclavo de Filemón que había fugado de él y que en su vida aparentemente le había robado algo.
Le pide que le perdone y le reciba, pero no como de cualquier manera, hermanos, sino que lo reciba ahora más que un esclavo, como a un hermano en Cristo. Hemos visto en los sermones anteriores cómo Pablo, en esta preparación de Filemón, antes de presentar esta noticia y de su petición, ha puesto el presente como un recordatorio varios aspectos espirituales que son importantes entender. El primero es que le ha recordado quién es Filemón en esos momentos, su condición como hijo de Dios, su precioso testimonio que los mismos hermanos dan fe de ello. Pero también ha traído aspectos importantes, amados hermanos, de la fe que mismo Filemón profesa. Aspectos como la hermandad de los creyentes, porque él había aceptado poner una iglesia o poner su casa al servicio de una iglesia, que es la iglesia de Colosas. Y el apóstol Pablo también le ha recordado inclusive la misma autoridad que él tiene, quien le escribe y que también es el que va a presentar esta petición, pero no aludiendo a su autoridad, sino que hace rogándole en amor, un amor que debe salir de un verdadero creyente. Pero asimismo, amados hermanos, como un acto de amor también, el apóstol Pablo le presenta la condición en la que Pablo mismo estaba en esos momentos. Ya viejo, cansado, en prisión por Cristo, como usando ¿qué? Un disuasivo muy personal para finalmente revelar el nombre sobre quien está intercediendo. Onésimo. Por fin de toda esta preparación, el apóstol Pablo le habla por fin y menciona a Onésimo. Onésimo, el que antes había sido inútil, su esclavo, ladrón, fugitivo, ahora es un hijo de Dios por el obrar transformador de Dios soberano en la vida de Onésimo. Que Dios había concedido que Pablo predicara el evangelio cuando está en la cárcel, y por el poder transformador Onésimo es cambiado, salvado por la misericordia de Dios. Pero el apóstol Pablo no se queda solamente en ello, hermanos. Aquí en las razones que brevemente hemos resumido hace un momento. No solamente le ha recordado todos estos aspectos que son fundamentales de nuestra fe, todo aspecto de que cómo era Filemón, y también haciendo ver a su esposa. Dijimos que Apia era la esposa de Filemón en la anterior predicación. Pero son aspectos que era necesario que le haga ver para que preparar su corazón de Filemón el apóstol Pablo. Pablo va a presentar, además de todo esto que ya ha preparado a Filemón, le va a presentar el factor más importante, amados hermanos, que es el día de hoy nos vamos a entrar también en ello. Y estemos atentos para poder comprender también, y no solamente vivamos con nuestra vista que es tan corta, hermanos. Un aspecto importante, un factor importante, ¿para qué? Como lo mencioné al principio, ante una vista corta de las cosas, ante un no poder verlas más allá de nuestras narices, ante no reaccionar recibiendo las cosas de acuerdo a nuestras propias percepciones a veces, hermanos, sino que seamos impulsados a actuar de una manera distinta como creyentes. No solo lo vemos, sino principalmente lo tenemos, amados hermanos, en la bendita palabra del Señor. Brota, nuestras reacciones deben brotar de la palabra de Dios. Nuestra reacción no debe ser movido, amados hermanos, por nuestras reacciones o por nuestra vista, que a veces es tan corta, amados hermanos. Recordemos siempre eso. Nuestra reacción debe ser una actitud reflexiva, prudente, sabia, que en últimas
¿Qué debe hacer nuestra reacción? Glorificar a Dios. Un verdadero creyente eso debe buscar en todas las maneras, amados hermanos. Y el apóstol Pablo entonces presenta el factor tal vez más importante en una reflexión frente a las circunstancias difíciles que en ese momento le iba a presentar a Filemón. Y que para nosotros, hermanos, también quizás podamos pasar en algún momento. Momentos difíciles que presenten en nuestra vida y que no esperábamos quizás. Y quizás también no sabemos cómo reaccionar en esos momentos. Y el factor que presenta el apóstol Pablo es el control providencial soberano de Dios. Que Él está en control de todas las cosas que suceden en este mundo. El control providencial divino de todas las cosas y como ninguna circunstancia está fuera, amados hermanos, del obrar de Dios para cumplir sus propósitos. Y no solamente para cumplir sus propósitos, sino es para su gloria y que para nosotros, sus hijos, obra para bien conforme o de acuerdo a los propósitos divinos. Por lo que nos ha llamado es que ser, ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ese obrar, amados hermanos, soberano de Dios, que Filemón no puede pasar por alto en medio de esta situación difícil que se le está presentando. Por eso que, amados hermanos, volvamos a leer el versículo 15, que es lo que nos dice la bendita palabra de Filemón 1. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que te recibieses para siempre. Porque quizás. Y yo sé que hay varios hermanos aquí, con matrimonios establecidos en el Señor. No sé si les pasa a ustedes, hermanos. Pero cuando se presentan circunstancias de esas difíciles, que a veces uno no esperaba en nuestras vidas, y uno que evalúa en nuestra corta visión que tenemos, y que a veces nos conmueve, y sabemos que eso es difícil para nosotros, a veces no somos movidos por nuestras emociones. Somos o reaccionamos por lo que estamos viendo en esos momentos. Porque no podemos ver más allá de nuestras narices, amados hermanos. Pero lo que está pasando es evidente en nuestra vida. Y lo que va a pasar con Filemón también era evidente. Pero por la gracia de Dios, nos recordamos de la bendita palabra del Señor por su Espíritu. Aún como hablo de matrimonio, tenemos que recordar, amados hermanos, como esposo o como esposa, debemos recordar y no olvidarnos que Dios está en control de todo. Si el Señor permite una situación difícil en nuestra vida, es porque Dios tiene un propósito, hermanos. Nada se le escapa del control providencial de Dios. Por eso que Pablo también ha preparado diciéndole quién es Él. Porque si no podía quizás reaccionar como quienes no somos, hermanos. Que no somos, ya no somos impíos. Pues no podemos reaccionar como un impío, hermanos. No somos gobernados por nuestras pasiones, hermanos. Nosotros no somos gobernados por nuestros intereses egoístas. Nosotros somos cristianos y tenemos a Cristo. Y conforme a ello debemos reaccionar, aún en estos momentos difíciles que podemos estar pasando en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le recuerda primeramente quién es Él. Le recuerda el testimonio que todos daban de Él. Su amor. El apóstol Pablo le recuerda que Filemón ama a la familia de la fe. Pregunto, ¿amamos a la familia de la fe? ¿Amamos? ¿Amamos a los hermanos? ¿Nos gozamos de estar en comunión con nuestros hermanos? Ese es uno de los puntos que da evidencia que un verdadero creyente ha nacido de nuevo, hermanos, porque ama a su hermano. El apóstol Pablo lo prepara y le ruega y le muestra lo que Dios ha hecho en él, pero después le presenta el factor determinante cuando el asunto a veces no lo entendemos, pero finalmente viene esta verdad
nada ha salido del control providencial de Dios, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Amados hermanos, Dios, hablando de sus determinaciones y cuán distante estamos de compararlos con nuestros pensamientos, hermanos. Sus caminos no son nuestros caminos. Como dice Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Dice la bendita palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Amados hermanos, la sabiduría de Dios es insondable, y su obrar cumpliendo todos sus propósitos generalmente escapa de nuestro entendimiento, hermanos. En un momento lo que sucede, pero recordar el control providencial soberano de Dios es un factor importantísimo cuando nosotros reflexionamos las situaciones que podemos estar pasando o vemos, hermanos. Y debemos reflexionar también que Dios está en control de todo, y así también debemos saber cómo reaccionar en esos momentos. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Ahora, saber cómo una situación finalmente va a obrar los propósitos de Dios, saber en detalle lo que va a obrar los propósitos de Dios para nosotros, frecuentemente es un misterio. Por esto, aunque todos los creyentes sabemos, porque así lo afirma la palabra de Dios, y Dios no puede mentir, que todas las cosas de Dios obran para el bien de los suyos, hermanos. Tenemos esta convicción firme, seguramente todos, hermanos, por la palabra del Señor. Pero tampoco podemos ser temerarios e irresponsables de afirmar algo que escapa en total de nuestra comprensión. Presten atención que el apóstol Pablo lo que dice. Aunque alude a la soberanía divina, sin embargo no es dogmático el apóstol Pablo. No es dogmático para decir cómo es que está Dios llevando su obra para sus propósitos. Por eso dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Porque quizás para esto Dios permite una enfermedad en tu vida. Porque quizás para esto Dios permite que estás pasando necesidades. Porque quizás para esto Dios te está bendiciendo con todas las riquezas. Aún el apóstol Pablo, con toda la sabiduría y la guía especial que tenía de parte de Dios, el apóstol Pablo no se atreve a hacer una afirmación dogmática, hermanos. La voluntad de Dios revelada está al alcance de todos los creyentes. ¿Y dónde lo encontramos, hermanos? Su bendita palabra. Aquí está la voluntad revelada de Dios. Pero hay una voluntad secreta. Y es así, secreta, hermanos. Solamente está en el conocimiento y entendimiento de su sola sabiduría. Es verdad aquella frase que escuchamos que dice: solo conocemos la voluntad secreta cuando algo sucede. Sucede porque así ha sido la voluntad de Dios, y en ello Dios está obrando para sus propósitos, hermanos. Pero afirmar exactamente y sin lugar a dudas el porqué del obrar divino es una liviandad de nuestra parte, hermanos, y por lo menos una apreciación muy incómoda, muy limitada, y bien deberíamos cambiar ese tono de toda la seguridad. Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10.
Isaías capítulo 46, versículo al 9 al 10, amados hermanos, dice la bendita palabra: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El apóstol Pablo la maneja con mucha prudencia esta situación. No pierde de vista el control soberano de Dios en esa circunstancia, pero no se atreve a afirmar temerariamente, a tratar de decir, no es que lo que está haciendo en esto exactamente, por eso dice, porque quizás, dice el apóstol Pablo. Ahora nosotros, hermanos, podemos, al conocer lo que Dios nos ha revelado en su bendita palabra, nos ha revelado también su carácter santo en su palabra, al conocer su voluntad revelada y ver el obrar de Dios registrado también en las Escrituras y en parte en nuestra experiencia personal, de nuestra vida cristiana, deducir algunas cosas, las intenciones divinas. Aunque en otros simplemente nos quedemos perplejos o nos quedamos sorprendidos, cómo es que Dios obra muchas cosas que a veces no entendemos. Y no tengamos más que nosotros en esos momentos cuando no entendamos que poner nuestra mano en nuestra boca, hermanos, y no proferir cosas que quizás no entendemos. Y debemos que callar ante los designios divinos sin entrar en detalle. Y a veces eso es el problema, hermanos. Tratamos de buscar, comprender con nuestra mente finita el obrar soberano de Dios en este mundo, aún en nuestras vidas. Lo que sí sabemos es que Dios está obrando y está en control, y por esto que prudentemente conocemos por la palabra del Señor el carácter de Dios, conocemos su palabra, la voluntad revelada, y pudiendo ver el registro del actuar de Dios en las mismas Escrituras, aún en nuestra propia experiencia, hermanos, nos permite, o a Pablo le permite, hermano, respetuosamente, pero con firmeza, sin dudarlo, aludir a que es Dios el que está obrando en la vida de Filemón de una manera especial con esta situación que se le está presentando el apóstol Pablo. No duda entonces en presentarlo porque es evidente, pero no es dogmático al presentar esto, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Amados hermanos, esta carta se ha caracterizado por la prudencia pastoral de Pablo, por la preparación y el trato de madurez entre hermanos como Pablo y como Filemón, porque era una situación compleja, hermanos, una situación difícil, emotiva, que implicaba muchísimas cosas, hermanos, ya que al huir Onésimo había dañado no solamente a Filemón, sino a toda su familia y a toda la iglesia en la cual se congregaba en la casa de Filemón. Pero hermanos, y espero que para ustedes también nos haya dejado una riqueza de cómo, de una manera pausada y reflexiva, guiada por el Espíritu Santo, por los principios, por el consejo, nos permite entonces nosotros responder ante las situaciones difíciles que quizás nos va a presentar en nuestra vida. De una manera que nuestro reaccionar sea para la gloria del Señor. Busquemos glorificar al Señor. Y este aspecto de traer el control providencial, hermanos, soberano de Dios, de todas las cosas, por más difíciles que sean, pero también hacer una reflexión sin ser dogmáticos.
nos concede hacer una reflexión supremamente enriquecedora sobre este obrar. El trato de Dios en nuestras propias vidas a través de las circunstancias más difíciles que se nos presentan. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Onésimo, al huir, trajo dolor a la vida de Filemón, de su familia y de la iglesia en la cual se congregaba. Ahora, no es que Pablo estaba desconociendo la responsabilidad de Onésimo, porque muchos dicen, no, bueno, si es la soberanía de Dios, entonces el hombre no es responsable de sus actos. No, hermanos. Pablo no está desconociendo la responsabilidad de Onésimo en sus actos, ya que en el versículo 11 hemos visto, amados hermanos, que Pablo sabe de la inutilidad, que es inútil Onésimo cuando estaba con Filemón, en una alusión a su mal servicio. También, como veremos en un momento, unos versículos más adelante, el daño, la deuda de Onésimo a Filemón, y que Pablo ofrece pagar. Pero hermanos, Pablo nos deja un ejemplo. El ejemplo, y espero que lo apliquemos también para nosotros. Pablo ve todo esto, ve más allá de la circunstancia frente a sus ojos. Y Pablo es el ejemplo, hermanos. Aún estando en la cárcel, en una situación difícil, él confortaba a sus hermanos. No se desanimaba. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Cuando viene circunstancias nos desanimamos, espiritualmente decaemos. Pero Pablo es un ejemplo, hermanos, de ese ánimo. Por más esas circunstancias que pasaba en su vida, estas cartas de Filemón, Colosenses, Filipenses, es carta de ánimo. No es una carta de queja. Fue Onésimo el que se apartó de su amo creyente, Filemón, seguramente impulsados por sus solos intereses personales y obrando mal. Está claro, por eso dice, para esto se apartó de ti. Que señala aquí Pablo tiene que ver con los santos propósitos divinos que a través de una vida pecaminosa de Onésimo iba a traer crecimiento espiritual para Filemón, y no solamente para Filemón, sino por implicancia para todos nosotros, hermanos, de cómo nosotros debemos actuar en estas situaciones difíciles como creyentes. Este no era el propósito de Onésimo, que después de una separación temporal iba a regresar para estar unido para siempre con Filemón, con su amo. No tenía ese propósito al huir. Ese no era el propósito de Onésimo. El propósito de Onésimo era librarse de sus responsabilidades, no seguir órdenes de nadie, y lo quería hacer de cualquier cosa, de cualquier precio. Pero al ver todo lo que ha acontecido, el apóstol Pablo no puede negar el obrar divino, el obrar poderoso, el obrar transformador en la vida de Onésimo. Y eso es lo que quiere transmitir a Filemón. Miren, hermanos, el obrar providencial de Dios, primero, Pablo había llevado a Filemón al Señor. Luego el apóstol Pablo, ¿qué pasó con él? Fue arrestado, llevado a Roma para ser juzgado. El esclavo de Filemón había huido y llega a Roma. Y de alguna manera se había cruzado en el camino de Pablo, y por la gracia de Dios había sido convertido por medio del mismo predicador que en distintos lugares había predicado a Filemón, se había convertido, y ahora predica a Onésimo, su esclavo, también se convierte por la obra de Cristo. ¿Acaso esto es coincidencia? No, hermanos, es la providencia de Dios. Por eso en nuestra vida no hay casualidades, hermanos. Es la providencia de Dios que va obrando para sus propósitos. Pero ahora este obrar soberano de Dios del que no escapan
los actos malos de los hombres, por la palabra de Dios sabemos que actúan para el bien de los suyos. Pero en una forma tan amplia y afectando tantos aspectos que, aunque solo podemos ver una pequeña parte de lo que Dios ha hecho, nos quedamos sin palabras ante su sabiduría. No lo vamos a entender muchas cosas, porque tenemos una mente finita, hermanos. Aquí obviamente la gracia de Dios se ha manifestado sobre Onésimo, afectándolo. Pónganse a pensar, hermanos. Se escapa de la casa de Filemón, de un cristiano, termina en Roma y en la cárcel el hombre le predica. El hombre que predicó a su amo también le predica a él. Pablo no dudaba predicar a toda criatura, hermanos. Y ese mismo sentido debemos sentir nosotros también. Y Dios le concede ¿qué? Fe para arrepentimiento, y que él le predica. Y sabemos que Pablo lo conocía a Filemón y también ahora a Onésimo. Por otro lado, vemos al mismo apóstol Pablo en cadenas, cansado, dice, de sí mismo, que hasta ya es anciano. Y precisamente un esclavo renegado del quien él conoce pasa o se encuentra providencialmente. Le predica el evangelio y a Dios le place darle vida espiritual. Y le sirve de una manera maravillosa, hermanos. Y ese debe ser nuestro entendimiento también cuando nosotros debemos predicar, hermanos. Tú no vas a ser salvo cuando predicas a nadie, pero es nuestra responsabilidad que nosotros debemos predicar a toda criatura y descansar en el obrar soberano de Dios. El punto es que se ha convertido realmente frente a los ojos de Pablo. Y no queda ahí nada más, sino que estaba dispuesto a regresar a su amo y enmendar su pecado. No importa las circunstancias en las que esté. Dios sigue obrando, hermanos, pero también afecta ese obrar providencial de Dios a Filemón para bien, porque esta situación iba a obrar para bien. Ahora, ¿cómo iba a afectar a Filemón esta noticia de la petición que ahora le hace el apóstol Pablo? Veamos nuevamente el versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Que le recibieses para siempre, amados hermanos, va mucho más allá de recuperar quizás a un esclavo fugitivo. Para que le recibieses para siempre nos habla de la eternidad de las relaciones fraternas entre hermanos en Cristo. Que seamos adoptados por la obra de Cristo como hijos de Dios y añadidos a la familia de la fe, hermanos. Es una realidad que no solamente va a durar en nuestra vida como aquí en el mundo, sino es una realidad que perdurará para siempre y eternamente. Que nuestra familia en la fe, nuestros vínculos como hermanos, vayan más allá de la muerte, no es algo o no es un lenguaje poético. No es una forma quizás bonita de hablar de las cosas. No, es la realidad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso cuando un hermano parta, el Señor llame su alma, sabemos que en la eternidad nos volveremos a ver. Filemón no iba simplemente a recibir algo que se había extraviado al recibir a Onésimo, como simplemente recuperando a este esclavo que huyó de él. Era tener un hermano más allá en la fe para avanzar en este peregrinaje juntos, sirviendo en los propósitos del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que Onésimo no iba a regresar a sus labores de servicio en la casa de Filemón. Iba a regresar como esclavo, sí. Sino que su vínculo sería más allá de un amo y su siervo. Sería el de hermanos cumpliendo
el rol o el papel que en la providencia de Dios les había puesto en esos momentos. Filemón, amo; Onésimo, esclavo. Pero ahora, como hermanos y conciudadanos de un reino distinto del que habían sido rescatados. Esa es la situación, hermanos. Miremos el consejo sobre este tema que da también el apóstol Pablo en la carta de los Colosenses y como también en primera de Timoteo. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 22 en adelante, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 25. Dice la bendita palabra: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y en Colosenses 4:1, más adelante, dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Una enseñanza de esta situación. Porque muchos dicen que Pablo estaba abogando para la liberación de la esclavitud. No, hermanos, no. Y esta carta a los Colosenses es enviado con Tíquico junto a Onésimo. Y todo esto, por la providencia de Dios, es una situación que Filemón quizás no sabría cómo reaccionar en ese momento. Pero también ayuda para bien en una formación de un carácter preparado como hijo de Dios, que Pablo ya había preparado también para que le reciba conforme debe recibir o reaccionar un verdadero creyente. Responder como un creyente maduro para la gloria del Señor. Pero también en la bondad del Señor, concederle un hermano en dos áreas de aplicación de amor. Porque no solamente sería un hermano en Cristo para el peregrinaje, sino que también sería un siervo que le sirve, así como la misma carta ya leímos, no como queriendo servir a los ojos del hombre, sino a los ojos de Dios. Esta es la característica de Onésimo, que regresa en su servicio, hermanos. Uno que obedece en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, queriéndole darle la gloria a Dios en todo el servicio que tenía que dar a su amo Filemón. Y miren lo que dice Primera de Timoteo 6, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo 6, 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Seguro que esto no es lo que a primera vista hubiese percibido Filemón. Filemón no iba a percibir a primera vista esto ante esta noticia. Pero Pablo, como buen pastor, le prepara, trae la providencia divina, aunque el obrar de Dios es misterioso. Y muchas veces no podemos decir
con detalles, cómo está obrando su propósito, pero le hace ver que nada escapa del control de Dios. Por eso le dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y sí, Onésimo, y como lo hemos visto, y por el testimonio de Pablo, ha recibido el Santo Espíritu de Dios y ha transformado, como lo hemos descrito en las predicaciones anteriores. ¿Usted se imagina ahora el siervo Onésimo sirviendo no al ojo del hombre, sino al ojo de Dios? Un siervo que iba a buscar darle la gloria a Dios en el servicio que iba a dar a su amo. Alabado sea el Señor, amados hermanos, por su providencia, por el control que tiene por todas estas cosas que beneficia a los suyos. Que beneficia a los suyos de una forma tan amplia que nosotros a veces no alcanzamos ver, porque nuestra corta vista que nos vemos más allá de nuestras narices. El apóstol Pablo describe un vínculo que tenía estos hombres en el versículo 16. Filemón, capítulo 1, versículo 16. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Es obvio, amados hermanos, que al enviar a Onésimo de vuelta a Filemón, no estaba pidiendo que lo libere, que deja de ser esclavo. Está pidiendo algo mejor, hermanos, que se le reciba como lo que es, como un hermano amado en Cristo. ¿Y cómo puede obrar esto para el bien de Filemón? ¿O cómo puede obrar alguna situación difícil en tu vida? Ya hemos visto un aspecto, hermanos. Pero, amados hermanos, no hay mayor gozo, más grande gozo, en cuanto que una persona conoce al Señor y saber que la gracia de Dios ha sido derramada en esa vida. Qué gozo nos podemos sentir nosotros, hermanos. Pero también es beneficioso para Filemón, porque en su reaccionar, en recibirlo como hermano, lo que iba a hacer es glorificar a Dios a través de esa situación difícil y dejar testimonio de ello para los demás. Y gloria a Dios, hermanos, es un testimonio para nosotros. Esa es una de las paradojas que son concedidas por Dios a sus hijos y que marcan el carácter cristiano y que nos forman en madurez. Esas situaciones que pasamos difíciles, que son pruebas para probar nuestra fe, hermanos, nos ayudan para nuestra madurez espiritual. Cuando se actúa bajo el direccionamiento de Dios por su palabra, en este caso por una instrucción como el apóstol Pablo, sirviendo aquí como de pastor, y si Filemón actúa, debe actuar como él es, un hijo de Dios. Debe actuar como se le ha recordado quién es él. Y recordando la gracia de Dios que ha tenido, seguro que sí, él reaccionó, le recibió con amor a Onésimo. Amados hermanos, muchas veces no sabemos exactamente el cómo está obrando Dios. Pero el obrar soberano divino está allí, hermanos, en todo. Pero el obrar soberano divino nos ayuda para bien. Actuamos buscando glorificar al Señor y probablemente se nos concede el poder ver qué es lo que Dios está haciendo a través de una situación difícil que quizás podemos pasar en nuestra vida. Y otro aspecto en el que fue también bendecido Filemón, amados hermanos, es que en el contexto de la relación cotidiana con Onésimo, ya no iba a tener que lidiar con un siervo inútil, rebelde, sino con un siervo que le serviría mejor, que no le tendría como menos, mirándole con resistencia quizás,
sino como uno de sus hermanos, por lo que haría lo que fuera con tal de servirle por amor. Pero además de esto, contar con un hermano fiel para avanzar en el peregrinaje, recordando juntos por la obra la gracia de Dios derramada sobre sus vidas. Ya eran hermanos, servían juntos en este peregrinaje. Y en el versículo 16 hay una frase, amados hermanos, que algunos han considerado un poco confusa. Dice, volvamos a leer el versículo 16. Ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y a algunos le parece que se está contradiciendo aquí. Inicialmente se refiere a su relación de Pablo con Onésimo como hermano amado, y dice mayormente para mí. Es hermano amado mayormente para mí, en el sentido que él fue, que le compartió. Por eso, ¿no? Más atrás en los versículos veíamos que dice que engendrado en mis prisiones. Pero después dice, pero ¿cuánto más para ti? Y esto es porque para Filemón es una relación de amor que afecta más allá en su vida. Afecta aún a su familia y también iba a afectar aún a la iglesia en la cual se congregaba en su casa. También dice, ¿no? Continúa diciendo, tanto en la carne como en el Señor. Filemón entonces disfrutará de este hermano amado, no solo en una relación como creyente, sino también en los asuntos de día a día. Esto es lo que refiere cuando dice tanto en la carne como en el Señor. El contexto a veces de la expresión carne puede significar de una cuestión pecaminosa, pero aquí básicamente se refiere a los oficios cotidianos, amados hermanos. Y el comentarista William Hendrickson comenta de esta parte y comienzo la cita. La nueva relación santificada entre amo y esclavo, hermano y hermano, se afirmaría tanto en el trabajo como en la iglesia. Aunque hasta aquí en la carta podríamos decir que todo está dicho en el ámbito de quiénes son ellos, quién es Filemón, quién es Pablo, cuáles son los principios espirituales que los rigen a los dos, qué es lo que les conviene en el Señor y qué es lo que da la gloria de Dios en estas relaciones santificadas. Si todo lo recordamos, incluido, hermanos, el control providencial de Dios para que Filemón responda como debe responder como creyente, el apóstol Pablo no quiere que nada quede entre líneas y formula una vez más, pero de manera más directa. Así que, versículo 17 al 21. Y antes de leer estos versículos, voy a repetir lo que el apóstol Pablo le dijo a Filemón. Así que, teniendo en cuenta que eres un creyente de los hermanos que dan testimonio de fe y amor y que conforta los corazones de tus hermanos, aunque sabes que tengo la autoridad para ordenarte lo que conviene, pero prefiero rogarte por amor. Y mira, además de lo que te pide un hombre que por la obra se ha gastado su vida y ha recibido todas las consecuencias por ello, te ruego por esto que ahora también un hijo de Dios y fruto de mi labor en el Señor, mira que este hombre ya no es inútil, ya no es el de antes, ahora nos es útil, tanto que quisiera hubiese quedado conmigo en representación suya. Recíbele porque a pesar de todo lo doloroso y todos los pecados y todas las afrentas, es Dios quien finalmente ha estado llevando a cabo su voluntad soberana. E incluso y solo Él lo sabe para concederte no solo una transformación de un esclavo, un hombre, un hermano, no solo será para que las cosas de Dios, sino
para el servicio en la cual cumplirá. Así que, versículo 17 al 21. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más allá de lo que te digo. El mismo que ha hablado, recíbele a Onésimo, es repetir lo que ya dijo también en el versículo 12. Recíbelo como a mí mismo, solo ahora que le presenta en una unión como un vínculo que tiene Pablo con Filemón. Pero en el versículo 18 al 20, el apóstol Pablo aborda la posible deuda que tiene Onésimo a Filemón. Y como para esto no sea un simple, o que Pablo sea un simple intermediario que está tratando de arreglar los problemas entre los dos, sino que él mismo está involucrado, tiene la disposición de pagar esa deuda. Sin embargo, hermanos, y aquí con mucha firmeza echa mano de lo que podríamos llamar la deuda que finalmente Filemón tiene con Pablo. Porque Pablo le compartió también el Evangelio y después de todo ese trato, lleno de tanta sabiduría y tanto tacto, cosas tan profundas, hermanos, tan emotivas y principios tan sublimes, esperando que toda esta situación que procede del pecado de Onésimo, sí, que es tan dolorosa que quizás trajo lágrimas en la familia de Filemón, que finalmente este recibimiento glorifique a Dios. Pero por eso presenta una petición que uno dijera, acaba de tratarse como algo natural. Aquí quizás ya no hay un lío, por eso le presenta de esta forma. Y ahora le dice el versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. En otras palabras, hermanos, Filemón muestra un vínculo con Onésimo. Sé que te he puesto en aprietos, le dice Pablo, en otras palabras, ante esta situación difíciles, pero sé cómo vas a responder. Y todo esto es por la bendición, y Dios ha tenido el control de todas estas cosas. Y eso es lo mismo, hermanos, cuando pasamos también. A veces nos concentramos solamente en lo que miramos. Nos olvidamos del control providencial de Dios en muchas situaciones que podemos estar pasando. Y la carta, amados hermanos, termina con despedidas con la que normalmente terminan todas las cartas. Pero quiero mencionar algo para que nosotros no perdamos de vista el principio que hemos traído hoy, que es el factor fundamental que debemos tener en cuenta como parte de una reflexión ante las circunstancias que nosotros podamos pasar en algún momento. Circunstancias difíciles para que nosotros podamos responder apropiadamente como hijos de Dios. Y al responder, busquemos glorificar al Señor. ¿Y cuál es esa situación? ¿Cuál es ese factor fundamental? La soberanía de Dios en las circunstancias. Pero que nosotros no seamos temerarios, hermanos, tratando de decir en detalle qué es lo que Dios está haciendo. Porque en esta despedida también vemos a alguien que Pablo señala como su colaborador, pero que después de un poco de tiempo, con dolor en el alma, ¿qué hace? Alguien lo abandona. Versículo 23
al 25. Dice la bendita palabra: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En cuanto a Demas, hermanos, en esta carta el apóstol Pablo dice que mi colaborador. Pero vemos más adelante que Demas, ¿qué hace? Abandona. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Aún ahí vemos el control providencial de Dios, hermanos. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y aquí también vemos el obrar providencial soberano de Dios. Nos hace ver con claridad, hermanos, y sustentado por las Escrituras, que no todos que están en la iglesia son realmente verdaderos hijos de Dios. Porque Primera de Juan también dice, capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ahora podemos preguntarnos, ¿pero qué tiene que ver con el control providencial de Dios todo esto? Sí, hermanos. A veces Dios permite muchas veces que permanezcan en las iglesias hermanos, entre comillas, que hacen una profesión de fe, pero a la larga se va a notar que no es un verdadero creyente. Y cuando se van, dan evidencia de ello, hermanos. Y cuando se van, ¿qué causa? Dolor a la iglesia. Dolor a la iglesia. Dolor a los cristianos. Dolor a los hermanos. Pero este dolor nos ayuda, hermanos, para crecer espiritualmente. Porque estas pruebas es para probar nuestra fe. Como también el apóstol Pedro lo dice. Pasamos situaciones que también hemos pasado en esta iglesia, hermanos. Cuando un hermano, por no llegar a la disciplina, se va. ¿Nos causó dolor? Sí. Pero ¿qué nos hizo en nosotros? Nos fortalecimos más en el Señor. Nos aferramos más en el Señor. Y para eso nos ayuda para nuestro bien. Y el Señor permite. A Pablo le causó dolor que Demas le abandonara. Seguramente que sí, hermanos. Pero da evidencia, dio evidencia a ello, que Demas no era un verdadero creyente. Aunque Pablo en la carta que hemos visto de Filemón le dice que es mi colaborador, pero en Timoteo dice que lo ha desamparado amando este mundo. Y eso vemos, hermanos. Entonces no se sorprendan cuando muchos se van, abandonan, despreciando la membresía de la iglesia, despreciando a sus hermanos, solamente pensando en su propia vida, en su propia situación, pero no viendo que su actuar o alejarse de la iglesia que trae dolor a sus hermanos. Y ahí vemos y dan evidencia que no tiene el amor a sus hermanos. Uno cuando quiera tomar muchas decisiones, no lo tiene que tomar pensando en uno mismo, sino en los hermanos que nos rodean, hermanos. Y ese es el amor que uno demuestra como creyente. Y esa debe ser siempre también nosotros, nuestro anhelo, porque todo eso va a ser para la gloria del Señor. Sea el Señor bendiciendo con esta su palabra, con esta carta que hemos meditado en 4 predicaciones, hermanos. Mediten, está en la Biblia, versículo por versículo, ustedes también vuelvan a leerlo. Es
una carta tan hermosa, hermanos, que nos ayuda para nuestras relaciones entre hermanos. Pero siempre recordando que el amor se goza en la verdad. No es que yo, porque yo amo a mi hermano, voy a permitir muchas cosas. Pero en muchos círculos, en iglesias que lamentablemente a veces reformados, el mundanalismo va ingresando. ¿Y qué hacen? Por más que un profesante que se llama cristiano viva como viva, no le llaman al arrepentimiento, no obran en disciplina en esa iglesia. ¿Por qué? Porque amo a mi hermano. Entonces me hago de la vista gorda de sus pecados. Y no es así, hermanos. La verdad, el amor se goza en la verdad. ¿Y dónde está la verdad, hermanos? En la palabra. Así tiene que ser. Su palabra nos debe guiar en todas estas situaciones, hermanos. Sea el Señor bendiciéndonos en esto y sea el Señor también confortándonos, que quizás estamos pasando por momentos difíciles. Recuerden que Dios está en control de todo. Nada se le escapa de su control providencial. Si Él permite, es para tu bien. Aún nuestro pecado es para nuestro bien, hermano. Pero con eso no quiero decir entonces, voy a pecar más para que yo tenga más bienes. No, hermanos. Aún el pecado de tu hermano es para tu bien también. Pero roguemos al Señor que lo que busquemos nosotros es santificarnos. Y ahora, tu amigo o amiga que no conoces a Cristo, no vas a poder entender este amor que sale de un corazón regenerado. Que con alguna situación o cómo reaccionamos los creyentes ante una situación difícil, no vas a entender porque estás muerto en tus delitos y pecados. Corre a Cristo. Corre a Cristo, en Él hay perdón de pecados. No sigas rechazando el Evangelio de Cristo. No tienes la vida comprada. No tienes la vida comprada, eso sí, hijo o hija. Hoy estás, quizás mañana no. Corre a Cristo. Corre a Cristo en arrepentimiento y en fe. Sea el Señor bendiciéndonos, amados hermanos. Vamos a orar.